Bienvenido El Salvador, muchísimas gracias por acompañarnos a esta edición de lo mejor del recorrido, del resumen de Al Punto con Sergio Méndez, que hemos preparado para todos ustedes, precisamente para recordar un poquito a lo largo y ancho de esta semana de quiénes son los actores y los tópicos que hemos abordado. Inmediatamente arrancamos el día lunes porque nos acompañó el expresidente del Tribunal Supremo Electoral, magistrado de este ente contralor, el señor Eugenio Chicas. Con él estuvimos analizando precisamente toda la jornada electoral del domingo 28 de febrero, de los incidentes, las acusaciones, de la tabulación de datos, de todo lo que se dio, de lo que usted vio y de lo que no vio también. Se lo presentamos acá. A continuación, ¿qué nos dijo? Se lo presentamos. Esta mañana en Al Punto con Sergio Méndez. Le damos la bienvenida a nuestro invitado de esta mañana, expresidente del Tribunal Supremo Electoral, magistrado de este ente colegiado, el señor Eugenio Chicas. En mi criterio ha habido un conjunto de detalles que afectaron, pero insisto, el principal distorsionador ha sido de orden político y ha sido la intención del partido de gobierno de Bukele, en este caso, de consolidar su supuesta matriz del fraude, cuando en realidad las medidas fraudulentas no estaban en la organización del proceso electoral, sino en el grado de equilibrio de la mesa de los competidores. El resultado de esta elección apunta precisamente a la consolidación de una dictadura que tiene a la base el falseamiento de todo el estamento de toda la situación política. Esta es una dictadura que se especializa en el dominio, en el manejo mediático, tal cual lo hicieron las dictaduras desde siempre. Si uno recuerda, el fascismo alemán, por ejemplo, se fundamentó en el trabajo de Goebbels, en la capacidad, de acuerdo a las condiciones de aquella época, del manejo, del dominio de los medios de comunicación. Como decía Goebbels, miente, que al final algo quedará. Exactamente, estamos ante la misma matriz. Los elementos de distorsión son de orden político, están en otro lado y fundamentalmente son los que tienen que ver con el equilibrio de la mesa de competencia. Y en este sentido, quien tiene más saliva traga más pinol, y en este es el partido de gobierno, es Bukele, quien ha hecho uso de los recursos del Estado para poder hacer a su antojo una campaña electoral en la que engatusa a la gente. ¿Por qué? Porque puso, por ejemplo, las canastas de alimento, la regalía de dinero, una campaña de miedo, de terror, la descalificación de la oposición política, la descalificación de los medios de comunicación. Esta es una parte que ameritará un análisis muy particular, la situación de los medios de comunicación, porque en el contexto de la jornada electoral, hemos visto un significativo número de violaciones a la libertad de prensa, a la libertad de información, de comunicación y agresiones, tal como lo ha señalado APES, la Asociación de Periodistas de El Salvador, sobre el gremio de periodistas, sobre el periodismo independiente. Entonces lo que estamos viendo, sin lugar a dudas, es un proceso de consolidación de una dictadura que se enquista en el poder a partir precisamente de la cuota de poder que le da un sistema electoral que es funcional, que fue atacado y vilipendiado injustamente por Bukele, pero era una intención malévola, era una intención bien fabricada para no llamar la atención de donde se estaba fraguando los elementos fraudulentos del sistema, que es en las reglas de competencia electoral, donde ha habido uso y abuso de los recursos del Estado en función de un partido político con la finalidad exclusiva de engañar a la gente. Tengo una nota, generalidades de los candidatos para efectos de ilustración. Producción, ¿me acompaña? Se los presentamos. Los salvadoreños elegirán a los 84 diputados que integrarán la próxima Asamblea Legislativa entre una lista de 655 candidatos. El 20% de estos trabaja en el área de ciencias jurídicas,
otro 17% en el área empresarial, un 6% en comunicaciones y un 3% en ciencias políticas. El 64% de estos postulantes son hombres y el 36% mujeres. En la actual Asamblea Legislativa, cerca del 70% de los diputados son hombres y el 30% son mujeres. Informó para Noticiero 1 María José Infantosi. Muchísimas gracias, José María Infantosi, Diario 1, por esta nota que precisamente era la antesala de lo que vivimos el día de ayer. Eugenio, hay acusaciones en contra del señor presidente de la República por haber roto el silencio electoral, no solamente días atrás, sino que el día de ayer al convocar a una conferencia de prensa y para muchos abiertamente haber pedido el voto. ¿Su apreciación sobre esto? La campaña giró precisamente en torno a la figura del presidente Bukele. Toda la campaña giró en torno a eso y en torno al uso y abuso de los recursos del Estado. Tal ha sido el grado de desfachatez de Bukele de que rompió el silencio electoral y el propio día de la elección compareció ante los medios en cobertura nacional para llamar al partido, al voto en función de su partido. Esta es de las violaciones más grandes que pueden ocurrir en un proceso electoral. En mi periodo como presidente, por eso sancionamos, por ese tipo de hechos, sancionamos a Mauricio Funes en varias oportunidades, pero Bukele superó a Mauricio Funes. Bukele ha superado, en este caso, a Antonio Saca con los estilos y métodos de hacer política. Bueno, con Antonio Saca es el mismo hilo conductor. Yo he publicado varias columnas en el diario El Mundo sobre esta similitud singular, muy particular, entre Bukele y Antonio Saca. Son prácticamente lo mismo. Entonces, por lo tanto, el uso y abuso de los recursos del Estado también ha estado en función del uso y abuso de los medios de comunicación para poder abonar a su propia campaña electoral. Toda la campaña electoral no gira en torno, bueno, incluso la gente desconoce. Si uno le pregunta a la gente, dígame 3 nombres de candidatos a diputado del partido de Bukele que van en la lista de San Salvador, y la gente no sabe. ¿Por qué? Porque no importa. No importa. ¿Por qué? Porque él lo que está llevando son personas obedientes que tendrán que hacer lo que la dictadura diga, que tendrán que hacer lo que Bukele diga en su calidad de dictador. En ese sentido, pues, es muy claro que el abuso de los recursos del Estado, el abuso de la investidura del cargo, porque la violación de Bukele está en torno al artículo 175 del Código Electoral, en el cual él se prevalece de su cargo para hacer campaña a favor de su propia preferencia política. Aquí sí yo creo que este es el tema de mayor debilidad del Tribunal Supremo Electoral, que hasta hoy no ha tenido la autoridad, no ha tenido la investidura, no hizo el ejercicio que la ley le manda de ser la máxima instancia en materia electoral para poner en su lugar a Bukele. O sea, porque ha sido sumamente claro las reiteradas violaciones e innecesarias, porque si disponían de la simpatía política que al final les dará el resultado electoral, francamente era innecesario ese tipo de violaciones. Sin embargo, ojo, este tipo de violaciones, este tipo de abuso en las reglas electorales es coherente con todos los abusos que hace esta dictadura. Me refiero, por ejemplo, al ocultamiento de la información sobre la ejecución presupuestaria, al amaño de las compras del Estado sobre la emergencia, al ocultamiento a las reglas de la ley de acceso a la información pública, un régimen, una dictadura totalmente distante, opaca de todas las reglas de transparencia que amerita el manejo
del orden público. Entonces, en este sentido, la situación es muy grave. Hemos visto también el uso y abuso del ejército y de la policía, otro rasgo muy particular de las dictaduras de este tipo. Entonces, por lo tanto, el tipo de régimen que hoy se consolida en El Salvador es un régimen dictatorial que gira en torno y únicamente a la voluntad de Bukele, y eso obviamente es una severa amenaza para el proceso democrático del país. Yo creo que hace falta un proceso de auditoría, porque previo a esto ya habían denuncias públicas que incluso hizo la representación legal de Arena ante la Junta de Vigilancia respecto a la manera en que durante la última semana operó el Registro Nacional de Personas Naturales, RNPN, en el sentido que el RNPN tenía un plan tradicional para la entrega de DUI mediante el sistema de citas. Por cita telefónica la gente hace su reserva para poder recibir su DUI, y el RNPN canceló ese programa y abrió de la noche a la mañana masivamente los DUI-centros para duizar de manera abierta. Eso generó una cantidad de varios miles de DUI emitidos, que en este caso la Junta de Vigilancia de Partidos Políticos tendría que auditar el funcionamiento del Registro Nacional de Personas Naturales para verificar si ha sido por un mecanismo fraudulento de cambio de dirección con fines electorales, con lo que se ha trasladado de manera artificial votantes a la ciudad de San Miguel. Yo creo que ese tipo de situaciones hay que investigarlas, esclarecerlas, auditarlas, porque existen las herramientas para eso. Y en este caso, pues, acompañar la denuncia que ha hecho el alcalde Miguel Pereira respecto a las irregularidades de ese proceso, principalmente de documentación de electores para la ciudad de San Miguel. Siempre lo mejor en análisis político en Al Punto Matutino. El día martes nos acompañaron dos prestigiosos abogados, el doctor Wilber Roque y el licenciado Jaime Ramírez. Con ellos estuvimos analizando desde la perspectiva legal todo el andamiaje que se dio en los pasados comicios electorales y las implicaciones de la nueva composición de la Asamblea Legislativa a partir del 1 de mayo. Estas evaluaciones las realizaron y por supuesto también cómo se debe de entender, ya que el partido oficialista Nuevas Ideas gana 200 alcaldías de las 262 que existen en el Redondo Nacional. ¿Qué nos dijeron? Se lo compartimos. Esta mañana en Al Punto con Sergio Méndez. Doctor Wilber Roque está con nosotros. El licenciado Jaime Ramírez. Licenciado, bienvenido, un gusto. ¿Qué fue lo que no hicieron bien hace 50, 60 años? No necesariamente hace 30 años. La brecha de la desigualdad se mantuvo, la falta de oportunidades nunca se trabajó en ella, se olvidó a los sectores productivos, a los micro y pequeños empresarios. Y esto pues evidentemente pues amalgamó todo un descontento social que vino a desembocar en la primera fase, que fue cuando le dieron la oportunidad al FMLN en el año 2009. Ganaron los recursos del Estado que se dieron en favor de este partido, camiones de diferentes carteras de gobierno repartiendo comida junto al partido Nuevas Ideas, militares pidiendo los votos. Entonces todas estas cosas al final sumaron. Y eso fue lo que dio el gane. Ahora, ¿y qué es entonces lo que sucedió con los partidos tradicionales? Es que les pasaron la factura, evidentemente, por las malas acciones que hicieron en el pasado. Entonces, así está el panorama. Yo no veo de aquí a unos 2, 3 años que esta situación de la polarización de El Salvador vaya a cambiar. Hubieran prestado atención, por ejemplo, artículos del Código Penal como del 298 al 302, en donde se regulan allanamientos sin autorización, requisas ilegales, intervenciones telefónicas, etc. ¿Por qué? Porque
la tendencia es que se le está dando bastante prioridad a la Policía Nacional Civil y también a los militares. Ojalá que no lleguemos nuevamente a la década de los 80. El poder militar, pues, durante 70 años gobernó en El Salvador y que no lo lamenten tanto los partidos anteriores, porque durante décadas han estado en el poder, han tenido la oportunidad. Es importante y yo no lo vería como una compra de votos en realidad, porque son cosas que todos los partidos políticos lo practican, andar regalando un delantal, una camiseta, una gorra, ahora bolsas de comida, etc. Quiero compartir una anécdota bien interesante, a mí me hizo reflexionar mucho en su época, cuando el presidente Tony Saca estaba en su función. Él fue el que empezó a dar colaboración de $15 a personas de escasos recursos. La señora que me ayudaba con la limpieza me pide permiso un fin de semana y me dice, mire, fíjese de que tengo que irme a mi pueblo porque van a dar los $15. Entonces, de manera un poco ligera, no lo pensé mucho, me gustaba conversar con ella, le comenté en esa ocasión, mire, pero no le sale más caro viajar, ir, le van a quedar como $10 nada más. Y la respuesta que me dio nunca se me va a olvidar. Me dijo, mire, don Wilber, ese dinero es la diferencia entre comer arroz y frijoles 15 días. Entonces yo voy a ir. Ahí es donde uno se pone a meditar y dice, a veces estamos abstraídos de la realidad que le ocurre a muchas personas necesitadas. Hablamos de macroeconomía, pero en su mesa las personas nunca ven el cambio. Eso fue lo que incidió mucho ahora. Durante una pandemia que se dio, pues la cuarentena, hay que darle a César lo que es del César, fue una jugada muy buena el otorgar esos $300 a pesar del desorden que se armó al inicio. Lo de las bolsas de comida, pues, por ejemplo, en Antiguo Cuscatlán no se puede decir que solo Nuevas Ideas la dio, porque la señora Milagro Navas también envió. Y lo digo porque yo vivo en la zona, ¿verdad?, en Cumbres de Cuscatlán, y pasaron ofreciendo bolsitas. Los que tenían conciencia social, pues dijimos, muchas gracias, de ser otra persona que lo necesita un poco más. Otros pues lo agarraron, era su derecho. Igual las medicinas que enviaron a los enfermos de COVID. Entonces la diferencia, ¿qué es lo que la ha marcado? La ha marcado que la persona está viendo un cambio en su propia casa. Cuando se habían preocupado, además del proyecto que hubo en el Seguro Social con sus farmacias, de que le enviaran medicina a la casa. Y eso que lo vieron como una deferencia, los enfermos de COVID, de que le llamaban 2 veces al día, en la mañana y en la tarde, y le mandaban un kit de medicamentos, no importa el precio, lo importante es la acción, pues se sintieron identificados. Así que esperamos que las nuevas autoridades no se vayan a marear con ese poder que se les ha otorgado. Es una gran responsabilidad porque no hay a quien echarle la culpa. Si salen bien, es éxito de ellos. Si salen mal, también a ellos les va a corresponder asumir la responsabilidad. Pero, repito, al menos a mí me agrada ver nuevos rostros con otras ideas y ya no seguir hablando de los mismos de siempre, sino atacar las mismas condiciones que han aquejado al país desde siempre. Ya dejemos esa confrontación atrás, ya pasaron las elecciones, concentrémonos en trabajar y esperemos que ese ánimo dure en todo lo que les va a restar de funciones en el cargo. Listo, vamos con esta nota de Diario 1, donde el partido Arena ha perdido varias alcaldías en el Redondo Nacional. De hecho, luego de tener 130, solamente se queda con 30, perdió 100, entre las cuales está la alcaldía de Santa Tecla, la de Santa Ana, la del Puerto de la Libertad, la de San Salvador, entre otras que habían sido emblemáticas para ellos. ¿Qué es lo que sucedió en la alcaldía de San Salvador? Para efectos de ilustración, se lo presentamos. Mario Durán, del partido Nuevas Ideas, se proclamó como nuevo alcalde de San Salvador.
En su cuenta de Twitter, el ex ministro de Gobernación agradeció la confianza y aseguró que convertirá al municipio en la capital de Centroamérica. Durán acompañó a Nayib Bukele en su mandato al frente de la comuna entre 2015 y 2018. El exfuncionario anunció en junio sus intenciones de buscar la alcaldía capitalina con el partido oficialista. Los datos del Tribunal Supremo Electoral ubican a Durán por encima de Ernesto Mason, quien buscaba un segundo periodo con el partido Arena. Informó para Noticiero 1, Elmer Aragón. Muchísimas gracias, Elmer Aragón, Diario 1, por esta nota que nos sirve como punto de partida para analizar. Licenciado Ramírez, ¿qué sucedió en la capital, donde existe la masa poblacional crítica? ¿Qué sucedió en la capital salvadoreña, que es el candidato natural para suceder en la presidencia de la República? ¿Qué sucedió con el trabajo que había realizado o no el alcalde del partido Arena, Ernesto Mason? Su opinión. Dos enfoques, ¿verdad? Número uno, el mensaje que da la población es que no se puede ser ambiguo en cuanto a las convicciones, al menos las ideológicas. Si tú te das cuenta, en todo este trayecto, el señor alcalde saliente, que es don Ernesto Mason, no mantuvo, digamos, firmeza en sus principios ideológicos, sino más bien fue paulatinamente moviéndose hacia donde le convenía, es decir, ese discurso de lo políticamente correcto. Dos cosas importantes. Número uno, el tema de que no fue firme. Ustedes veían que una vez decía una cosa, otra vez decía otra cosa, y se movía a favor del discurso de nuevas ideas y no se mantenía firme con los principios al menos republicanos de Arena, ¿verdad? Entonces eso evidentemente le hizo que le pasase una factura. Por otro lado, dentro de esos principios de Arena, por ejemplo, está el tema de el matrimonio igual, no apoyan el matrimonio igualitario y tampoco apoyan el tema del aborto. Sin embargo, él en este tema le dio cabida dentro de la alcaldía municipal, y esto también hizo que aquellas familias que están a favor de la vida, a favor del matrimonio natural, pues perdiera, digamos, esos espacios. Entonces esa ambigüedad no le gustó a la gente y hoy está recibiendo, digamos, la retribución de eso. Siempre lo mejor en análisis político en Al Punto Matutino.